Seguimos en la radio de Castilla-La Mancha, seguimos en Camino del Misterio y vamos a hablar hoy de la historia real de un milagro explicado por la ciencia. Ese es el subtítulo del libro El viaje de Luis, escrito por José Manuel Gil. José Manuel Gil es ingeniero de telecomunicaciones, hijo de padre médico y madre farmacéutica, y nos dice que escribió ese libro para ayudar a padres y miles de niños que todos los años sufren accidentes con daño cerebral adquirido, DCA, a que tengan mayor esperanza en su recuperación, igualmente a que cualquiera que sufra un accidente cardiovascular con afección al cerebro. También será útil para todos aquellos que pasen por situaciones extremas. Finalmente, los conocimientos científicos descritos en este libro servirán a quienes quieran conservar su cerebro, disminuyendo la probabilidad de sufrir Alzheimer y otras enfermedades. ¿Cómo estás, José Manuel? Hola, ¿qué tal? Un placer volverte a tener con nosotros para hablar de ese libro tan especial que escribiste y que se publicó hace unos 10 meses, el viaje de Luis. Sí, muchas gracias por invitarme. Vamos a hacer un pequeño resumen de cómo se gestó este libro y cuál fue el viaje de tu hijo Luis reflejado en este libro, y luego pasaremos a lo que hemos mencionado antes, a que toda esa o parte de la información que figura en ese libro pues puede ayudar a la gente para que tenga su cerebro ágil y vivo y que se disminuyan las probabilidades de enfermedades cerebrales. ¿Cómo se gestó el viaje de Luis? Cuéntanos la historia, cómo empezó la enfermedad, el problema de tu hijo. Sí, bueno, la verdad que es un viaje muy desafortunado, con final feliz, afortunadamente, pero muy desafortunado en su comienzo, porque Luis, pues cuando tenía 12 años, se clavó una navajita a la altura en el pecho, a la altura del corazón, con muy mala suerte, porque además era una navajita bastante pequeña. Pero lo cierto es que le pinchó internamente una arteria, empezó a desangrarse por dentro, porque hacia afuera prácticamente no salía sangre, y en fin, y muy rápidamente, a pesar de que llamamos, su madre y yo, pues llamamos a los servicios de emergencia, estos vinieron e intentaron atenderle y mantenerle con vida, pues la realidad fue que perdía mucha sangre y al final Luis se les fue, ¿no? Se fue allí en nuestra casa, se murió, se le paró el corazón. Los servicios de emergencia estimaron llevarle a un hospital infantil, pues con objeto de intentar reanimarle, y eso fue lo que fueron haciendo a lo largo del camino. Pero la verdad es que lo consiguieron 20 minutos después. Esto, para cualquier persona que nos esté escuchando, pues decir que es una eternidad, ¿no? El cerebro, estar 20 minutos sin oxígeno es muchísimo tiempo, cuando se sabe que las neuronas pues empiezan a morir a partir de los 4, 5, 6 minutos. Incluso aunque la parada esté asistida, dura algo más, pero nunca tantísimo tiempo, ¿no? En fin, la verdad que yo en aquel momento, cuando llegué al hospital, pues sabía que lo grave realmente de todo este incidente tan desafortunado pues no era la herida en sí, que era bastante pequeña y que cerraría rápido el corte, sino el tiempo que había estado Luis sin riego, ¿no? Y en fin, así fue. Luego, para intentar abreviar, lo que le pasó a Luisillo es que además encima le dio un edema cerebral. Esto es muy normal, es muy habitual en estos casos en los que el cerebro se queda sin riego. Y pues es una situación igual o más grave, ¿no? Porque al final lo que ocurre es que el cerebro se inflama, y como está el cráneo que le impide expandirse, pues los vasos sanguíneos del cerebro se vuelven a comprimir, vuelve a dejar de haber riego sanguíneo en el cerebro y vuelve a haber otro periodo de hipoxia donde las neuronas no les llega oxígeno, ¿no? En fin, la consecuencia de todo aquello ya en la UCI fue que al quinto día o al sexto día, una vez que Luis ya había pasado el edema cerebral, pues la verdad que se había quedado totalmente en coma, no respondía a nada, no tenía ningún signo, digamos, de conexión con el mundo. En fin, se había quedado como un vegetal, y las perspectivas de que aquello continuara y de que, digamos, no despertara, pues eran importantes, ¿no? Los doctores nos decían que había que esperar, esperar a ver la reacción del niño, pero la realidad es que no daba ningún signo
de conexión, ¿no? Ni de reacción ninguna. ¿Qué es lo que te hace, qué es lo que te hace a ti el tomar el control de la situación? Bueno, los doctores nos dijeron que había que estimularle, ¿no? Estimularle para intentar, pues, que ese cerebro despertara, ¿no? En la medida en la que hubiera alguna parte del cerebro que no se hubiera, digamos, muerto, pues intentar que despertara, ¿no? Que reaccionara. Y en fin, bueno, yo ahí, su madre y yo, primero nos pusimos pues a hacer las cosas típicas que se hacen en estos casos, ¿no? Cuando hay un ictus o cuando hay un ahogamiento, que son muy, muy frecuentes en verano, en niños, o un accidente de tráfico y la persona tiene que salir del coma, pues ahí empezamos a estimularle, pues a hacerle caricias, a hablarle, en fin, y visto que ya aquello no funcionaba porque Luis seguía sin dar ningún signo de conexión, pues a mí ya se me ocurrieron, digamos, formas más enérgicas de estimular al cerebro, ¿no? Bueno, pues uno tiene que pensar, y esto ya va dirigido realmente a todos nuestros oyentes que pasen por circunstancias parecidas, pues que el ser humano, el cuerpo tiene 5 sentidos y hay que intentar, digamos, utilizar todos ellos pues para despertar al enfermo del coma, ¿no? Porque lo que sí que se sabe, esto no lo digo yo tampoco, está escrito en la medicina, que cuanto más tiempo esté una persona en coma, pues más graves son los daños que va a sufrir su cerebro, ¿no? Entonces, bueno, había que intentar despertarle rápido. Entonces, yo utilicé todos los sentidos. El sentido, digamos, del tacto, pues me llevé una botella de aire comprimido o de gas comprimido y, claro, el gas al salir rápidamente se expande y se enfría, se hiela, y le daba a Luis con el gas helado por todo el cuerpo. Me llevé unos cascos también para ponérselo en las orejas y ponerle música a la vez que yo le cantaba con esa música. En este caso no solo para intentar estimular lo que es el sentido del oído, sino también para buscar emociones. Y ahora iré a ello con un poquito más de detalle, ¿no? Las emociones que tienen un poder estimulante en el cerebro enorme, ¿no? Bueno, le hice también unas gafas multimedia para intentar estimularle la vista. Yo en aquel momento no sabía que ya Luis se había quedado ciego y que por tanto pues aquello no era de mucha utilidad. Pero en fin, había que intentar pues atacar, como yo digo, todos los sentidos. Los sentidos, ¿no? La realidad es que lo que funcionó fue el sentido del oído. Afortunadamente eso no se le había dañado a Luis en este accidente que tuvo y seguía oyendo, con lo cual pues yo le puse música que él y yo tocábamos, que somos saxofonistas amateur, le cantaba para que él escuchara también mi voz y le ponía las canciones que él y yo tocábamos habitualmente, que además Luis, pues que tiene dotes para la música, pues se las sabía de memoria, ¿no? En fin, buscando, como decía antes, no solo la reacción que pudiera provocar el sonido, sino la reacción emotiva que pudiera provocarle a él, pues escuchar estas canciones que para él eran muy conocidas y la voz de su papá, ¿no? Voy a poner un ejemplo para que nuestros oyentes lo entiendan. A lo mejor si a uno le ponen una canción, bueno, pues le puede gustar más o menos, ¿no? Pero si a lo mejor le ponen la canción que le recuerda, pues en el momento que le dio el primer beso a su novia o le pidió la mano a su mujer, en fin, no sé, alguna situación emotiva, pues uno reacciona mucho más, ¿no? Y eso era precisamente lo que yo intentaba buscar en Luis, poniéndole estas canciones y cantándole con el micrófono, ¿no? ¿Te llevaste el saxo también al hospital? Bueno, me lo llevé, pero no lo llegué a sacar, ¿no? No. ¿Por qué? No, bueno, porque aquello parecía un circo. O sea, ya es una cosa que lo cuento yo en el propio libro, pues que la UCI del Hospital La Paz, en la esquina en la que nosotros estábamos, se había convertido en un pequeño circo porque, bueno, teníamos allí de todo, ¿no? Teníamos el micrófono, los cascos, una bola de gases luminosos, una batería de 12 voltios, el saxo, bueno, en fin, un montón de cosas, ¿no? ¿Y los médicos de La Paz cómo reaccionaron? Bueno, me dejaban, me dejaban. Yo tengo que decir que en todo momento me dejaron, es decir, también me miraban con un poco de cara de sorpresa, diciendo, bueno, esto no lo hemos visto nunca, pero me dejaron. Y también es cierto que yo tampoco estaba haciendo ninguna cosa que pudiera considerarse una locura, es decir, estaba intentando estimular al niño por diversos medios, ninguno de los cuales pues le hacía daño, ¿no? Con lo cual, bueno, era una estimulación, digamos, más enérgica de lo que suele hacer la gente, ¿no? Hombre, de hecho, tenían que estar apoyándote de una manera o de otra, puesto que además el doctor Federico Godet
de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Universitario de La Paz, firma el prólogo, escribe el prólogo de tu libro, con lo cual, pues, de una manera u otra, sí estaban cogidos de la mano con todo lo que tú estabas haciendo, y más que lo llevases Sí. luego en libro. Sí, 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 eso sí, hay que decir que el doctor Godet, bueno, estuvo muy cerca del niño, lo apoyó mucho, se preocupó mucho de él, y luego él, tras leer el libro, yo le pedí que escribiera el prólogo y dijo que al revés, que encantado. Él, por supuesto, primero leyó el libro pues para ver que lo que se contaba en el libro no solo todo era verdad, sino que científicamente, pues digamos, tenía su sustento, ¿no? El libro, hay que decir también, y aprovecho, que lo revisaron diversos doctores, el jefe de la UCI de La Paz, el doctor Alvarado, también lo revisó antes de publicarlo, lo revisó una oftalmóloga muy famosa, la doctora Ormaechea. En fin, está contrastado, digamos, con el estamento científico, precisamente porque no podía sacar un libro, digamos, con esta trascendencia y que no estuviera, digamos, refrendado, o por lo menos revisado por personas cuya profesión fuera esta, ¿no? Y más en el área de la urgencia y de la oftalmología. ¿Cuántas ediciones, antes de seguir con el relato, cuántas ediciones lleva ya el libro? Pues me parece que van por la 7ª o por la 8ª. La verdad que está teniendo mucha repercusión, yo creo que entre otras cosas pues porque se está convirtiendo de alguna manera en una referencia de un caso de rehabilitación notable, porque el libro, aparte de contar, digamos, todo este accidente y todo lo que hicimos Luis y yo, lo que sí que tiene es muchos conocimientos científicos acerca del cerebro y de cómo se puede rehabilitar y mejorar el cerebro, tanto en un enfermo, en un accidentado, como en el cerebro de una persona totalmente sana y que lo que quiera es conservarse mejor con el paso de los años. Es decir, tiene muchísima información científica el libro, y yo precisamente quise que fuera así para que nadie que lo lea piense pues que todo esto que hice con Luis, pues que es que este papá se volvió loco y se puso aquí a hacer cosas y le salieron bien. No. Digamos que todo lo que nosotros hicimos, Luis y yo, pues está contrastado con múltiples libros de medicina, neurología. Es una pena que muchas de las cosas que vienen en el libro no se apliquen habitualmente o no se apliquen en todos los términos. Podremos hablar de ello dentro de unos minutos, pero la realidad es que es así, ¿no? Todo lo que hicimos se sabe que es así, está científicamente escrito en investigaciones de doctores y de universidades, y en fin, como digo, es una pena pues que no en todos los casos se aplique o no se aplique en todos los términos, ¿no? Sí, pues luego comentamos qué es lo que falta y que se debería aplicar y que no se está aplicando. Vamos a seguir con el relato. Tú utilizabas todas las técnicas que se te ocurrían para poder estimular los 5 sentidos de Luis. Aquello al final funcionó, el sonido funcionó, la música, y Luis despertó, empezó a mover los dedos de la mano derecha y al final acabó despertando gracias a estas canciones, a este canto que yo le hacía con el micrófono para poder ponerle la música alta también y que le estimulara y buscar esas emociones. Y una vez que... ¿Cuánto tiempo tardó en despertar del coma? Pues estuvo me parece que fue unos 17, 18 días, exactamente no recuerdo ya, esto ya fue hace un tiempo, pero sí, de ese orden, ¿no? Y bueno, entonces, una vez que Luis salió del coma, bueno, habíamos conseguido un paso muy, muy importante, ¿no? Porque se sabe que cuanto más tiempo esté una persona en coma, primero, más difícil es que despierte, y segundo, que aunque despierten mayores en general, mayores serán las lesiones, ¿no? Porque las conexiones entre las neuronas se van perdiendo con el tiempo, ¿no? Entonces hay que utilizarlas, hay que activarlas, ¿no? Por eso es muy importante estimular al enfermo o al accidentado para que salga del coma cuanto antes sea posible, ¿no? Y decir que para nuestros oyentes que quizá no lo sepan, que el daño cerebral adquirido, ahí se produce un caso cada 4 minutos, pues porque hay múltiples fuentes de este daño, ya sea en accidentes de tráfico, ya sea en accidentes cardiovasculares, un infarto al corazón, un ictus, en fin, hay muchísimas circunstancias, ahogamientos en piscinas de niños en verano hay muchísimos. Entonces todo esto al final acaba con mucha frecuencia en daño cerebral y hay que rehabilitar a la persona y al enfermo, y muchas veces se quedan en coma y también hay que despertarle, y todo lo que sea estimular al enfermo de una manera no agresiva,
sino que eso contribuye a activar el cerebro, lógicamente irá en beneficio si se consigue que despierte antes, ¿no? ¿Qué es lo que adelantabas antes que falta en cuanto a técnicas o prácticas Sí. para sacar a alguien del coma? Bueno, básicamente para sacar a alguien del coma, mayor estimulación. Lo que hace la gente habitualmente es lo normal, hablarle con cariño al oído, hacerle caricias. Bueno, pues aquí yo creo que lo que hay que hacer es poner un poquito más de imaginación e intentar buscar maneras de estimular a la persona, al cerebro desde el accidentado, sin causarle ningún daño. Por ejemplo, esto que contaba yo del gas helado, ¿no? Bueno, pues nadie le produce ningún daño que le den con gas helado en las manos o en los pies O en las plantas de los cuerpo, pies. ¿no? Claro, y sin embargo, pues es una estimulación, y como esta, pues seguro que se nos pueden ocurrir otras muchas, ¿no? Bueno, ya para seguir con el relato, una vez que Luis salió del coma, había que iniciar la rehabilitación. Yo afortunadamente tenía una ventaja, y es que llevaba años, casi 10 años o 10 años y pico, pues leyendo libros de medicina. Mi padre era médico, mi madre es farmacéutica, y bueno, el cerebro es un área que siempre me ha interesado, y llevaba mucho leyendo, estos libros de cómo se conserva el cerebro, cómo se mejora el cerebro y el cuerpo en su conjunto, ¿no? Cómo se ralentiza el envejecimiento en la medida que se puede. Y, en fin, cuando ocurrió esto, pues dije, pues esto es lo que hay que hacer con Luis. Y una vez que Luis salió del hospital, pues la realidad es que tomé las riendas de la rehabilitación, apoyado en estos conocimientos, ¿no? Antes de la salida del hospital, me dices que sale del coma, que notas que empieza a mover la mano derecha. De ese movimiento de mano derecha hasta que sale del hospital, ¿cuál es la evolución? Luis habla desde el primer momento, tarda días en hablar, nos conoce. Bueno, al principio muy mal, balbuceaba, pero rápidamente, pues lógicamente, cuando digo rápidamente, estoy hablando de días. Está todo contado con más detalle en el libro. Pues empezamos a hacer incluso la propia rehabilitación dentro de la UCI, con lo cual es algo sorprendente, porque no creo que sea muy frecuente, y los propios doctores seguían sorprendidos. Pero Luis y yo incluso pues nos pusimos a hacer ejercicio de pesas, porque tenía la parte izquierda del cuerpo semi-paralizada, y en fin, yo continuaba en esta estimulación, intentaba pues de todas las maneras posibles pues que pusiera en marcha las diferentes funciones cerebrales, ¿no? Entonces, bueno, al principio el habla era ininteligible, poco a poco lo fue recuperando. La vista tardó muchos meses en recuperarla, luego lo contaremos, al final la acabó recuperando totalmente. La parálisis que tenía en el lado izquierdo del cuerpo, pues del hospital salió así, pero luego lo fue recuperando con los ejercicios que hacíamos en casa una vez que le dieron el alta, ¿no? Entonces, bueno, como decía, una de las cosas que se saben es que el ejercicio vigoroso, es decir, un ejercicio aeróbico que a la persona le suponga esfuerzo, produce unos cambios muy notables en todo el cuerpo, pero en particular en el cerebro, ¿no? Y en el cerebro de un accidentado lo que hace es potenciar lo que se llaman los mecanismos de la neuroplasticidad, es decir, hay unos cuantos mecanismos como son el establecimiento de conexiones entre neuronas, conexiones nuevas, el nacimiento de neuronas. Hace unos 15 o 20 años, pues se pensaba que el cerebro, la persona con las neuronas con las que nacía era con las que se moría, o las que tenía, menos las que se iban muriendo a lo largo de los años. Esto hoy ya se ha visto en múltiples experimentos que no es así, que el cerebro es capaz nacen neuronas, que luego lo que sí que es cierto es que hay que interconectarlas, ¿no? Ahora hablaremos de posteriormente esa interconexión, ¿no? Y hay más mecanismos de la neuroplasticidad. Por ejemplo, hace años también se pensaba que cada zona del cerebro estaba dedicada a una función determinada, y que no era posible ubicar funciones en otras partes del cerebro. Esto hoy se sabe que es así, que las funciones en el cerebro se remapean, en particular cuando ha habido una zona dañada, el cerebro muchas veces remapea esa función y se la lleva a otro sitio, ¿no? En fin, y todos estos mecanismos de lo que se llama la neuroplasticidad están contados con más detalle en el libro,
pues se sabe que pues que se potencian con el ejercicio vigoroso. Es algo que no se aplica muy habitualmente. Oye, perdona, José Manuel, el cambio Sí, de funciones de una parte del cerebro dañado a otra parte del cerebro, ¿se hace sí. de forma automática o hay que estimularla también? Bueno, hay que estimular lógicamente el que algo que no funcione se haga funcionar, ¿no? Y entonces ya el cerebro se busca el sitio donde lo va a ubicar, ¿no? Porque en el cerebro, no quiero tampoco entrar en temas muy técnicos porque nos vamos digamos, a ir en el tiempo, pero en el cerebro hay una competencia entre los nervios que se reciben en cada zona por las neuronas, ¿no? Entonces, cuando un órgano ha dejado de funcionar, si se le intenta hacer mover y la parte del cerebro que lo hace funcionar no funciona, pues el cerebro se lo va llevando a otro sitio, va haciendo hueco de alguna manera, va haciendo espacio, ¿no? Es un mecanismo prodigioso el de nuestro cerebro. Sí, es así, esto se sabe que es así. En fin, ya me he ido donde estaba. Bueno, estaba hablando del ejercicio. Pues es una pena porque esto que se sabe que es así no se suele aplicar en muchos sitios. Al revés, en muchas ocasiones a las personas que han sufrido pues un accidente cerebral, un ictus, pues se les dice que descanse, que repose. Y bien, esto es cierto que puede ser así en caso de que haya alguna otra patología. En el caso de Luis no la había, que decir, había sufrido un accidente, la heridita ya se le había curado y lo que no había que hacer era descansar, sino justo lo contrario, hacer ejercicio físico pues para potenciar esa neuroplasticidad. Yo creo que esto es algo que deberían saber los oyentes y los familiares de personas que sufren un accidente, ¿no? Dicho esto, también además lo menciono en el libro Por activa y por pasiva, que lo primero que tiene que hacer cualquier enfermo es evidentemente contar con los médicos y con los rehabilitadores y seguir sus indicaciones, pero que con todo y con eso hay muchas otras cosas que ellos pueden hacer para complementar lo que las indicaciones profesionales que le den los médicos y los rehabilitadores, porque no todo el mundo ha leído y en todo caso porque ellos son los que más saben, ¿no? Hombre, y luego también me imagino que los horarios y los días prefijados para la rehabilitación pues son mínimos con relación a los que realmente interesa, ¿no? Claro, luego hay aparte en el mundo real, lo que es en la práctica, pues hay una serie de limitaciones y la vida funciona así. Entonces, si al enfermo o le interesa o le conviene que esté haciendo rehabilitación, por poner un ejemplo, 8 horas al día, Luis y yo hacíamos unas 12 horas al día o 14, pues claro, en un centro privado pues no le van a poder ofrecer 10 horas al día ni tan siquiera 8 horas al día, ¿no? Y además, aunque se las pudieran ofrecer, tendría un coste muy elevado. Y ¿no? menos en un centro público, con la saturación tan enorme que hay. Efectivamente, para decir el caso, a Luis le prescribieron 1 hora y media de rehabilitación a la semana. Esto es decir que es 1 hora y media a la semana. A la semana. Eso es decir, un caso tan grave como el suyo, donde había perdido la vista, semiparalizado, tenía un deterioro cognitivo enorme. Pues es ridículo, es absolutamente insuficiente y hay que trabajar mucho más. Nosotros llevamos a Luis aparte a un centro privado donde ya de entrada le prescribieron 4 horas al día. Bueno, ya vemos que ahí hay un cambio notable, ¿no? De 1 hora y media a la semana a 4 horas al día, ¿no? Pero notabilísimo. Pero a pesar de eso, vosotros pasasteis a casi 14 horas. Sí, se pueden hacer muchas más y una de las cosas que tienen que saber los oyentes y familiares que se encuentran en situaciones de estas y personas que quieran mantener su cerebro, porque todo lo que estoy contando y todo lo que voy a contar es igualmente aplicable a personas que no hayan tenido ningún accidente y que quieran mejorar el estado de su cerebro y sus capacidades, ¿no? Pues lo que decía es que el cerebro es como un músculo, ¿no? Pero como un músculo en el sentido de que cuanto más se le hace trabajar, más poderoso se hace y con más capacidades se obtienen, ¿no? A diferencia del músculo, el cerebro también se cansa, pero no sufre ningún perjuicio porque se le, digamos, haga trabajar continuamente. El músculo sí puede sufrir un tirón, un agarrotamiento, el cerebro no. El cerebro, como mucho, lo que le puede pasar es que ya estoy cansado y entonces uno empiece a perder eficiencia en la tarea en la que está haciendo, pero nada más, ¿no? Pero eso una siesta lo resuelve, ¿no?
Efectivamente, ni más ni menos, ¿no? Entonces, bueno, yo sabía todo esto y por eso a Luis, pues aparte de las 3 horas o 4 horas que hacíamos en el centro privado de rehabilitación, pues luego nosotros hacíamos en casa muchísimas más horas de trabajo, ¿no? También hay que decir, y esto es muy importante, es algo que no se suele contar habitualmente, y es que el cerebro en caso de un accidente tiene un plazo de recuperación en donde todos estos mecanismos de neuroplasticidad ocurren, digamos, con mayor decirlo, energía, por decirlo de alguna manera. Ese plazo es una ventana de oportunidad para recuperarse, oscila entre el año y medio, quizá puede llegar a 2 años, pero claro, en la medida en la que uno le prescriben 1 hora y media de rehabilitación a la semana, pues es tiempo perdido, porque es que se le va a ir ese año, o año y medio, se le va a ir prácticamente sin hacer rehabilitación, ¿no? Entonces esto es una ventana de oportunidad que el enfermo y los familiares tienen que saber que tienen que aprovechar al máximo, y cuanto más trabajen en ese periodo, más fácil será que recuperen la vista, el oído, las funciones cognitivas, es decir, aquellas partes del cerebro que hayan resultado dañadas, ¿no? Esa era una de las razones por las que Luis y yo trabajábamos de manera tan intensa y continuada, ¿no? Porque precisamente queríamos aprovechar ese plazo que sabíamos que existía, ¿no? Y luego lo que hacíamos también era cambiar las tareas, ¿no? De tal manera que no estábamos haciendo siempre lo mismo, sino que intentábamos, para que también Luis descansase y para recuperar las diversas funciones perdidas, pues trabajar todas las áreas, lo que es la memoria a corto plazo, lo que es el cálculo, lo que es la capacidad de leer, la capacidad de escribir, de dibujar, en fin, pues todas las cosas que a nosotros habitualmente nos parece que son casi automáticas, pues claro, el cerebro enfermo o dañado pues las ha perdido o las ha podido perder y hay que recuperarlas, y se recupera haciendo ejercicios, ni más ni menos. ¿Cómo se recupera la capacidad de cálculo? Por poner un ejemplo muy sencillo, pues haciendo sumas, ni más ni menos, y a base de trabajar. ¿Cómo se recupera la atención? Pues a base de, por ejemplo, las diferencias, las típicas diferencias que se encuentran en los periódicos. Encuentre usted las 7 diferencias en estos dibujos, pues de esa manera. Estoy poniendo solo un ejemplo, ¿no? Maneras de ejercicios que además, por otra parte, son muy sencillos y que puede hacer la gente en su casa perfectamente para complementar, como decía antes, lo que le hagan en el centro profesional, ¿no? En fin, todo esto está descrito con mayor detalle en el libro. Oye, pero, José Manuel, perdona, sí. ¿toda esta metodología te la inventaste tú o la sacaste después de la lectura de muchos libros sobre el tema, o cómo llegaste a la conclusión de que esos eran los mejores ejercicios para recuperar a tu hijo Luis? Bueno, todo esto, insisto nuevamente, está escrito. Es decir, yo no he inventado nada, simplemente he aplicado cosas que he ido leyendo a lo largo de los años. Has recopilado información. He recopilado, de hecho, las últimas 80 páginas del libro, 80-90 páginas del libro, precisamente son recopilaciones traducidas de libros de medicina, de neurología, párrafos concretos donde van contando todas estas cosas que fuimos Luis y yo aplicando. Y además, en particular, he querido, a partir de la 3ª edición del libro, quise incluir al final, como primera página de los anexos, una tabla para que el lector pueda ver todas las decisiones que Luis y yo fuimos tomando, o que fui tomando yo con Luis, y la correspondencia de todo, de dónde está dicho que eso hay que hacerlo así en diversos libros y tratados de neurología y de rehabilitación, ¿no? Precisamente pues para que el libro sirva también a otras personas y puedan ver que efectivamente todo lo que hicimos no es que es fruto de la locura, sino de digamos, investigaciones que existen, ¿no? En fin, entonces el primer eje, por decirlo de alguna manera, el ejercicio físico, este ya lo hemos contado. El segundo eje, que cuento yo en el libro, eje de esta rehabilitación, es el trabajo neurológico. Todo esto que estaba contando, ¿no? De trabajar 12 horas al día, 8 horas al día, en recuperar las diversas funciones cerebrales. Esto es lo que se llama trabajo neurológico. Es lo que se hace habitualmente en los centros especializados de rehabilitación. La diferencia, pero con más intensidad, hecho, ¿no? Claro, la diferencia es que nosotros lo hicimos con mucha más intensidad, muchas más horas, porque sabíamos que era el camino por un lado y que teníamos un plazo por otro, ¿no? Y luego hay una tercer, digamos, elemento
que a la hora de algunas entrevistas, pues lo he querido mencionar también. Hay diversos compuestos, medicinas, que se sabe de hace muchos años también, múltiples investigaciones. Hago el inciso de que todo esto vuelve a estar mencionado en el libro, en el viaje de Luis. Pues se sabe que mejoran las funciones, diversas funciones cerebrales, ¿no? Igual que digo esto, también digo que creo que no ha sido el elemento determinante. Es decir, si a mí alguien me preguntara cuál crees tú que han sido los elementos más importantes para conseguir esta rehabilitación en Luis, yo diría, primero, imprescindible el trabajo neurológico, no por nada, sino porque es la manera en la que el cerebro, digamos, recupera sus funciones, ¿no? Lo que pasa es que ahí, como insisto, lo determinante fue saber que el cerebro trabaja como un músculo, es como un músculo, y que cuanto más se le hace trabajar, más se recupera, y que había que trabajar muchas horas, y no siempre es así, ¿no? En general, pues las horas que se prescriben son muchas menos, y lo que se le recomienda al enfermo es que descanse, cuando es justo lo contrario en general, ¿eh? Luego ya hay que ver los casos particulares, dependiendo de si tiene alguna otra patología. Claro, un señor que ha sufrido un infarto, pues a lo mejor no se le puede poner a correr, lógicamente, ¿no? Luego un elemento muy importante ha sido, como decía, el ejercicio físico. Nuevamente, repito lo de antes, se sabe que tiene un impacto enorme en el cerebro y en el conjunto del cuerpo, ¿no? Por hacer un inciso que también es posible que le interese a nuestros oyentes, un ejemplo solo, es decir, el ejercicio físico hace que los huesos no pierdan el calcio y mantengan su fortaleza o su dureza con el paso de los años, ¿no? Pues esto es muy importante, en especial en el caso de las mujeres, a partir de los 40 o 50 años, donde tienen la menopausia, y por tanto pues ahí los huesos empiezan a debilitarse, ¿no? Y al final pues puede llegar con frecuencia a tener casos de osteoporosis, ¿no? Pues roturas de cadera y demás historias. Claro, el ejercicio se sabe que es uno de los elementos que impiden esta degeneración del hueso, y en el cerebro es exactamente igual, ¿no? Y luego, entonces, y muy importante el ejercicio, y es algo que habitualmente no se aplica en las rehabilitaciones, ¿no? ¿Por qué no se aplica? Bueno, pues está contada, hay un capítulo en el libro, contadas y analizadas las razones, sin ánimo de hacer crítica a nadie, sino simplemente poner de manifiesto, hacer ese análisis de por qué. Bueno, pues hay razones de tipo económico, hay otras razones de prudencia, de conservadurismo, en fin. La realidad es que el que pierde es el enfermo, ¿no? Entonces, pues aquí está la información para que el que quiera la pueda utilizar, lógicamente, ¿no? Y luego es como este otro eje, que son, digamos, la medicación y los suplementos. Cuando a mí me preguntan, yo digo, es que yo creo que este probablemente ha sido el menos importante. Ha podido ayudar, pero desde luego imprescindible ha sido el trabajo neurológico muy intensivo y constante y cambiante. Muy importante también el ejercicio vigoroso, y ha podido ayudar esta tercera parte de la medicación. Lo que no puede ser es que uno piense que porque se va a tomar unas cuantas medicinas que se va a resolver todo. Se le va a resolver el problema, porque no es así, ¿no? Le pueden ayudar a que le mejore el funcionamiento del cerebro, pues cosas como las que conocemos muchos, porque algunas las hemos oído habitualmente, ¿no? Pues, por ejemplo, los omega 3, la vitamina B6, la fosfatidilcerina, que está presente, que se extrae de la soja. Es decir, hay múltiples compuestos y de cosas que muy habitualmente nos suenan a todos, ¿no? Están todas ellas descritas en el libro, y todas ellas se saben que mejoran la capacidad cerebral y que luego tienen un impacto muy positivo en el cuerpo, pero uno no puede pensar que porque se tome todos estos compuestos pues ya no tiene que hacer nada más. Se puede sentar en casa a ver la televisión y ya se resuelve todo. No, a mí eso no va a ser así. Lo que me sorprendió es que uno de las partes del ejercicio físico vigoroso fue el submarinismo. ¿Cuánto tiempo después de salir del coma estabas haciendo submarinismo con Luis? Bueno, estuvimos haciendo, yo creo que una vez, pues serían unos 4 meses aproximadamente, y voy a hacer una mención al hilo de esto que mencionas. En una de las entrevistas que hicieron al doctor Federico Godet, intensivista de la UCI de La Paz,
de la UCI Infantil de La Paz. Bueno, él dice en una de estas entrevistas que hicieron en televisión española que había sido la recuperación mejor que había visto nunca, ¿no? Y el jefe de neurología del hospital, de un hospital alemán al que llevé a Luis, pues para que evaluara la posibilidad de recuperar la vista, dijo, tras conocer todo lo que habíamos hecho, etcétera, bueno, pues dijo que Luis había, palabras textuales, que Luis había recibido una rehabilitación mejor que la que le hubiera mejor de los médicos en el mejor de los hospitales, ¿no? ¿Por qué cuento esto? Es porque Luis, efectivamente, a los 4 meses y medio, ya había recuperado tantas capacidades que, aparte de hacer submarinismo, pues pudo regresar al colegio, el nuevo curso, ¿no? La verdad es que lo que hicimos fue que repitiera el curso, porque no lo había acabado debido al accidente que ocurrió en mayo, y en segundo lugar, pues para que fuera más fácil repetir tareas que ya había visto a lo largo del curso perdido, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que durante estos 4 meses desde que Luis tuvo el accidente hasta que luego se reincorporó al colegio, lo que hicimos, aparte de todas estas tareas que hacíamos de este trabajo neurológico, lo que hicimos fue recuperar o recordar todo lo que él sabía hacer en su momento, porque de alguna manera en la medida en la que uno vuelve a recordar todo lo que sabía hacer, lo que está haciendo es restablecer las conexiones perdidas entre las neuronas como fruto del accidente, ¿no? Pero bueno, una de esas cosas era el submarinismo, porque además otra cosa que tienen que saber nuestros oyentes es que está demostrado que cuando a un enfermo o a un cerebro, nuevamente vuelvo a insistir en lo mismo, aunque un cerebro de persona normal, que no tenga ningún accidente, se le somete o se trabaja con él en lo que se llama un ambiente rico en estimulación, este se desarrolla tiene lugar en él el desarrollo de muchas más conexiones neuronales, simplemente por encontrarse en un ambiente rico en estimulación, ¿no? Entonces, bueno, a mí se me ocurrió que el submarinismo, el agua, el mar, el sol, está debajo del agua en particular, aparte de recordar, pues también lógicamente era una estimulación muy potente porque lo sería para cualquiera, ¿no? Y entonces, bueno, pues recordamos el submarinismo igual que recordamos montar en tabla de longboard, el hacer wakeboard, el patinar, tocar el saxofón, en fin, recordamos todo lo que sabía hacer Luis antes del accidente y que había perdido, pues lo fuimos recordando, ¿no? Cuando hicisteis submarinismo, ¿había recobrado ya parte de la visión o seguía teniendo la ceguera? Había recobrado ya parte de la visión, evidentemente, y tenía ya zonas donde veía, pero no veía todo, ¿no? Porque de hecho, cuando Luis se incorporó en septiembre al cole, todavía tenía lo que se llama escotomas, ¿no? Es decir, zonas de la visión donde no ve. Entonces, Luis hubo una época, incluso que se incorporó al cole, donde tenía todavía esas zonas de la visión donde no ve, que se combinaban con zonas de la visión que no ve, y lógicamente esto le provocaba dificultades, ¿no? Pero también es verdad que era una estimulación adicional volver al colegio, ¿no? Cuento yo, hay un capítulo en el libro que cuenta cómo hice el experimento de llevar a Luis, y esto hago un inciso, a un campamento precisamente para que estuviera en contacto con niños. ¿Por qué cuento esto? Y es porque se sabe que otro de los elementos que potencia la recuperación del cerebro, aparte de lo que hemos dicho antes, el trabajo, la estimulación, los ambientes ricos en estimulación, etcétera, es el contacto social. Esto nuevamente al cerebro le estimula el estar con congéneres, ¿no? Por tanto, el incorporarle a este campamento, o que luego Luis se reincorporase al colegio, incluso cuando todavía no estaba totalmente curado, pues era una forma más de que se recuperase, y así ocurrió, ¿no? Lo digo porque esto los oyentes también tienen que saberlo, que es otra manera, digamos, de estimular al cerebro, la interacción con otros niños, con otros amiguitos, y en el caso de personas más mayores, pues con familiares, con amigos, etcétera, ¿no? Es otro elemento, digamos, de recuperación. Una pregunta, José Manuel, ¿qué crees que hubiera pasado con tu hijo Luis si se hubiera limitado a hacer los ejercicios prescritos habitualmente?
Bueno, de lo que estoy seguro es que no se hubiera recuperado igual. De eso estoy absolutamente seguro, aparte, digamos, del reflejo que puede ser pues esta afirmación que decía el doctor, que es la recuperación mejor que ha visto nunca. De lo que sí que estoy seguro es que no estaría igual de recuperado, porque Luis hoy hace exactamente lo mismo que hacía antes, toca su saxofón, monta en longboard, en bicicleta, va al colegio, ha recuperado la vista. Es una de las cosas que sorprenden enormemente. No que haya recuperado el campo visual totalmente, que lo ha recuperado, sino es que además ha recuperado la máxima sensibilidad, es decir, la sensibilidad que tenemos todos en la retina es la misma que tiene Luis, ¿no? Que es algo incluso mucho más difícil, ¿no? En fin, la verdad que yo sabía que todo esto que estábamos haciendo de alguna manera pues iba encaminado a obtener una recuperación mejor. Lo que también tengo que decir, ser honrado, es que no sabía que íbamos a llegar a no me lo podía imaginar, ¿no? Es decir, que toda la combinación de estos tres elementos pues diera lugar a esta recuperación. A un resultado tan sorprendente, tan milagroso. Tan milagroso, tan espectacular. Milagroso por un lado, pero por otro lado, si uno lee el libro y lee los tratados que están relacionados al final y cómo fuimos tomando las decisiones, de lo que se da cuenta es que nada de lo que hicimos, digamos, es fruto del invento, ¿no? Sino que todo se sabe y, en fin, lo que es una pena es que no siempre se aplique, ¿no? Y que está explicado por la ciencia, como dices en el subtítulo del libro, la historia real de un milagro explicado por la ciencia. Efectivamente, yo creo que también eso ha sido una de las cosas pues que por lo que ha tenido tanta repercusión en el caso, porque la verdad es que hemos aparecido en múltiples medios de comunicación, y yo creo que es precisamente el haber aplicado todo esto, el no haber seguido esas indicaciones, digamos, de prudencia, de descanso, sino haber tomado una parte más activa, la implicación de la familia, cosa que es muy importante, ¿no? Esto es otra cosa que también tienen que saber las personas que nos estén escuchando y que estén enfrentándose a una situación tan dura como esta, es que no pueden pensar que cuando sale el niño, sale el enfermo del hospital con el daño cerebral, pues lo van a llevar a un sitio de rehabilitación y se lo van a devolver al cabo de X meses con la puesta a punto hecha. Eso no puede ser, eso no ocurre. Es decir, es muy, muy importante la implicación de los familiares en esa rehabilitación. ¿Por qué? Pues por dos razones, ¿no? Una primera, que es la emotiva, lo que hablábamos antes. El que el enfermo se encuentre motivado para hacer todo este ejercicio físico, mental, todo este esfuerzo que va a tener que hacer y que va a durar muchos meses. Es muy pero motivado en un entorno familiar, conocido. Exacto, eso es. Y que son los familiares los que mejor le van a motivar. Evidentemente no es lo mismo, no puede motivar igual una hermana o un padre o una madre que un profesional, ¿no? Que está acostumbrado a estar viendo enfermos todos los días, ¿no? Y aquí hay que decir otra cosa muy, muy importante a nuestros oyentes, y es que en la medida en que el enfermo no esté interesado o no ponga de su parte en recuperarse, no se va a recuperar. Nuevamente, esto no lo digo yo, está nuevamente demostrado. Es decir, a través del mecanismo de la atención, es a través del cual se producen estos cambios, este remapeo en el cerebro, este establecimiento de nuevas conexiones, etcétera, etcétera. En la medida en la que el enfermo no está motivado, no presta atención a los ejercicios o no le interesan, pues no se va a recuperar. Por eso nuestros oyentes lo van a entender muy fácilmente. El estudiante que está delante de un libro, está leyendo, pero no presta atención, no aprende nada. No se le queda. La atención es fundamental, y claro, para que haya atención tiene que haber motivación. Uno tiene que querer aprender y tiene que querer recuperar el movimiento de una pierna o de un brazo, y tiene que querer recuperar la vista si la ha perdido, ¿no? Entonces, todo eso los familiares tienen que estar detrás también, ¿no? Para ayudar al enfermo a que esa motivación exista, porque este esfuerzo va a ser muy importante, ¿no? Lógicamente, resumiendo, para alguien que quiere mantener activo su cerebro, para alguien que quiere evitar el sufrir esas enfermedades tan tremendas de esta civilización nuestra, los Alzheimer, ictus y demás, ¿qué es lo que les recomendarías?
Bueno, pues yo, bien claro, hay una parte Es decir, muy alguien que nos está importante escuchando y que diga, bueno, pues a partir y de que mañana quiere quiero mantener cambiar. y mejorar mi cerebro, quiero cambiar y mi cuerpo en el mundo. Pues primero lo que tiene que hacer es instaurarse un hábito de ejercicio regular. No hace falta pegarse una paliza, de hecho pegarse la paliza puede ser contraproducente. De manera regular, media hora al día, 3/4 de hora, entre media hora y una hora, 4, 5 o 6 días a la semana, 1 o 2 de descanso, pero el ejercicio es muy, muy importante. No me extiendo más. El segundo punto es aprender cosas constantemente, es decir, no dejar el cerebro parado. El cerebro, en la medida en la que ya sabe hacer algo y lo único que se hace es trabajar sobre lo que ya uno sabe, se va deteriorando porque no le cuesta esfuerzo. El cerebro, cuando aprende algo, se convierte en una máquina y entonces lo que al principio aprender le cuesta, luego ya deja de costarle. Y entonces uno tiene que aprender cosas nuevas o hacer actividades que le exijan un esfuerzo al cerebro. ¿Qué actividades pueden ser? Pues desde las más sencillas, como puede ser la lectura, jugar a las cartas, jugar al dominó, tener hobbies, en fin, cualquier actividad que suponga un trabajo intelectual y que se salga, digamos, fuera de la rutina, ¿no? Porque si no, el hacer sudokus también funciona. Por supuesto, claro que sí. Y luego un tercer elemento, que estos dos primeros son fundamentales, esenciales, para no solo mantener el cuerpo, digamos, el cerebro en buen estado y mejorarlo, sino además reducir la probabilidad de tener determinadas enfermedades, como por ejemplo, decías tú, el Alzheimer. Esto se sabe que es así. En la medida en la que uno tiene el cerebro más sano a través del ejercicio y tiene mayor número de conexiones neuronales a través del ejercicio, del trabajo neurológico, las probabilidades del Alzheimer disminuyen, y eso que es una enfermedad que es multifactorial y tiene una componente genética también. Pero dicho todo esto, se sabe que estos dos elementos, ejercicio y trabajo neurológico, disminuyen la probabilidad, ¿no? Y luego hay un tercer elemento que son las medicinas y los compuestos, que efectivamente también se sabe que ayudan al mantenimiento del cerebro, en las funciones cerebrales y el cuerpo también. Esto, pues, cosas tan normales como las que hemos oído del omega 3, de la vitamina B6, la vitamina B12, y esto, y bueno, y otros muchos, ¿eh? Es que no puedo contar aquí todos, están contados en el libro. No, por eso te digo que lo que tiene que hacer la gente es acercarse a su librería favorita y pedir El viaje de Luis, que está editado por Oberón. Y bueno, lo que me encanta que las ventas hayan ido bien, porque es el divulgar un conocimiento, parte de una historia real, que es la de cómo se recuperó gracias a todo el esfuerzo de la familia tu hijo. Y tú imagínate que el ejemplar que tenemos nosotros, que nos hizo llegar la editorial hace 3 meses, era la tercera edición. Me dices que ya va por la 7ª o la 8ª, implica que se está vendiendo muy bien, que la gente lo está cogiendo con cariño. Entonces me llegan muchos mensajes también de personas accidentadas diciendo que les está ayudando mucho el libro, o sea que por esa parte también es una satisfacción, ¿no? Pues nada, recomendación para el libro de vacaciones, y luego para tenerlo como guía cerca de... siempre a mano. El viaje de Luis, escrito por José Manuel Gil, el padre de Luis, y editado, como hemos dicho antes, por Editorial Oberón. José Manuel, ha sido un placer volverte a tener con nosotros y que nos abras estas ventanas de conocimiento que son importantes, sobre todo de cara a gente que pueda estar pasando por el trago que tú pasaste con el accidente de tu hijo, que vean que hay otras posibilidades y que esas posibilidades de recuperación implican una involucración como la que tú y tu familia tuvisteis con Luis para sacarlo adelante y que volviera a ser el niño feliz, contento, deportista y músico que había sido antes del accidente. Muchas gracias. José Manuel, ha sido un placer. Un abrazo muy fuerte y un abrazo para Luis de nuestra parte. Un abrazo también. Muchas gracias. Gracias. Estás escuchando Camino del Misterio en la radio de Castilla-La Mancha. Escríbenos a caminodelmisterio@rtvcm.es.